Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública, este 20 de agosto de 2019. Natalicio de Bernardo Higgins el 20 de agosto. Pasa bien piola ese día, pero es el día más ni menos que de O'Higgins. No queremos hacer ninguna pugna entre o'higginistas y carreristas, ni mucho menos. No es la idea. El recuerdo a Bernardo Higgins. Hablamos de otro tema porque hace algunos días llegó desde Roma un documento donde se daba cuenta de la denuncia expuesta en contra de Monseñor Bernardino Piñera Carvallo, arzobispo emérito de La Serena. La Nunciatura Apostólica en Chile informó que la Santa Sede está realizando una investigación previa para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor de edad, por quien hoy es el obispo más longevo del mundo. Bernardino Piñera tiene 103 años. Este sacerdote es tío del presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior Andrés Chadwick, tío directo de ambos, por lo que el mandatario, en este caso Sebastián Piñera, cuestionó la denuncia en contra del arzobispo emérito de La Serena. Según expresó el presidente, cuesta creer en una denuncia que se hace 50 años después. Por otro lado, en un comunicado, Bernardino Piñera manifestó desconocer la acusación y ofreció su plena disposición a colaborar en el esclarecimiento de la misma. Como norma general, no es bueno escuchar en general o elaborar un juicio a partir de lo que dicen las familias de los acusados ante cualquier delito. Acusación, no hay condenas. Porque nadie está obligado a tener distancia crítica de un familiar. Si a uno le pasa con un padre, con un hijo, con un hermano, incluso entiendo que legalmente uno no está obligado a declarar en su contra si es que sabe de un delito, porque los lazos los lazos filiales, los lazos familiares en general son tan fuertes que no permiten la objetividad de mirar las cosas. Por lo tanto, aquí ojo en mezclar esta denuncia que hay que, con toda profundidad, hay que investigarla. Este sacerdote que tendrá que responder, pese a sus 103 años, ya ha demostrado por lo tanto su voluntad, a no mezclarla porque se llama Bernardino Piñera con un asunto político, porque entonces le quitaríamos toda la fuerza a las personas que quieren el día de mañana denunciar si se sabe que no va a tener el uso que debe tener una investigación de este tipo, que es llegar a la verdad para establecer si hubo o no abuso. Si es un tema político porque es tío de o no tío de, creo que nos equivocaríamos en el camino, un camino que hemos aprendido a andar en los últimos meses, en los últimos años, y que con cierto éxito la sociedad ha ido aprendiendo, dándose lecciones y avanzando en conocer verdades que no conocíamos. Vamos a la pantalla porque les vamos a presentar la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con la medida del alcalde Alessandri de instalar a carabineros en el techo del Instituto Nacional? ¿Sí o no? La pregunta es clarísima, la invitación a responder en nuestro fanpage de 24 horas. Y nos vamos a la mesa de conversación porque se ha suscitado una polémica inesperada, porque uno en política puede esperar que se susciten de repente. Por ahí va a pasar tal cosa, uno puede ver escenarios de crisis. Pero esta parecía inesperada, parece fuera de lugar entre el gobierno y el Partido Socialista, toda vez que la ministra Cecilia Pérez, la vocera del gobierno, como usted sabrá, dijo que la eventual acusación constitucional del Partido Socialista en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tenía que ver con, no lo dijo exactamente así, pero con una cortina de humo, porque el Partido Socialista primero tenía que hacerse cargo de limpiar o de investigar sus vínculos, o más bien quería tapar sus vínculos con el narcotráfico. Una acusación muy directa, muy frontal, sin mandárselo a decir con nadie, fuera de lugar porque nadie se esperaba este tema de San Ramón, este vínculo del Partido Socialista o algunos miembros del Partido Socialista y algunas redes de narcotráfico. Es muy relevante que se investigue y está la justicia, por lo tanto, por lo pronto. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué con esa fuerza? ¿Por qué desde la vocera de gobierno? Hay que preguntárselo a quien entiende más de análisis político. Por eso nos acompaña Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Matías, buenas noches. ¿Te sorprendió o yo estoy exagerando que es una cosa más allá del contenido, es en la oportunidad, del momento y la forma?
Sí, sobre todo lo último que tú dices, porque en política cada vez más la forma es el fondo, ¿no? Y importa mucho la manera, el lenguaje, incluso la postura que tú tienes cuando haces algún juicio político. Vimos ayer a la ministra vocera Cecilia Pérez, ¿no es cierto?, en una actitud bastante beligerante. Yo te decía que me trataba de recordar si habían habido otros ministros que habían sido tan duros con la oposición y especialmente en este caso con el Partido Socialista en términos de una crítica muy, digamos, contundente, ¿no? Fuera de todo pronóstico, porque efectivamente había una situación compleja entre gobierno y oposición a propósito del proyecto de ley de las 41 horas, pero el nivel de crispación que ha tenido la política desde ayer, ¿no es cierto? Hoy día los parlamentarios, los senadores dijeron que no iban a dejar entrar a ningún subsecretario al Congreso y así ocurrió a las distintas comisiones donde participan parlamentarios socialistas. No pudieron entrar hoy día los subsecretarios de gobierno que iban a presentar avances de los proyectos que se están tramitando. Por lo tanto, el clima se ha crispado. Me extrañó también que el presidente saliera a respaldar, ¿no es cierto?, a la vocera en el planteamiento. Eso de alguna manera nos indica que esto no es una salida de protocolo, no se arrancó con los tarros en buen chileno la ministra, sino que uno debiera suponer entonces que esto se conversó en un comité político. Eso es. ¿Una estrategia a lo mejor del gobierno? Exactamente, y eso es lo que a uno lo lleva a pensar que efectivamente hay, como tú dices bien, una estrategia comunicacional. ¿Con qué objetivo? No se ha planteado, incluso a propósito de lo que tú decías antes, de poner un cortafuego a esta noticia que estamos conociendo sobre el arzobispo Bernardino Piñera, ¿no es cierto? También sobre el fondo de la cuestión, porque la acusación constitucional contra la ministra de Educación, que se va a presentar mañana, ¿no?, de alguna manera tiene algún fundamento desde el punto de vista técnico. Recordemos que es el mismo argumento por el cual se destituyó a la ex ministra de Educación, Yanna Proboste, hoy día senadora, ¿no? Y uno podría preguntarse si en esa oportunidad el argumento fue válido desde el punto de vista técnico, ¿por qué no lo podría hacer hoy día desde el punto de vista técnico? Dejemos de lado la consideración política. Y por lo tanto, habría cierto temor en el oficialismo, ¿no es cierto?, de que esto efectivamente pudiera tener viabilidad política atendiendo a que esa causa, ¿no es cierto?, al mérito del libro acusatorio tendría una fuerza jurídica, a lo menos. Déjame hacer un paréntesis sobre eso, porque tenemos un muy mal recuerdo de dos acusaciones constitucionales a dos ministros de Educación, Yanna Proboste y Harald Beyer luego, porque dicho con la frialdad del tiempo, argumentos técnicos que te dan los expertos dicen que la verdad que eso fue una acusación política, bueno, siempre es político esto, pero política en el sentido mezquino de la palabra, de darle o producirle una herida al adversario y no ir al mérito del fondo de esta herramienta constitucional que es acusar a un ministro. Y creo en estos dos casos aparentemente fue así. Pero entonces habría una incoherencia total de la oposición de hoy, porque en su momento defendió a Yanna Proboste diciendo que no había ninguna razón para acusarla a esa ministra. Sin embargo, la derecha aparentemente se emperró, la acusó, se logró sacar a Yanna Proboste en su momento. Es buen punto, muy interesante, sí. Si la oposición hoy, en su momento, defendió a Yanna Proboste, ¿cómo va a acusar hoy a Marcela Cubillos? ¿Va a dar vuelta a los argumentos? Entonces, ¿estamos en una política que la entienden solo los políticos? ¿Es un show de ellos? Sí, y por eso que la ciudadanía se aleja de esto, ¿no? Ese es el punto. Evidentemente, lo que está ocurriendo hoy día en un contexto de lo que llamamos la democracia ocular, en donde la gente se hace una visión a través de lo que está viendo, a través de las pantallas de su celular, ¿no es cierto?, en donde vemos que la interacción en Twitter, en redes sociales, respecto a lo que está ocurriendo, es tanto más, ¿no es cierto?, fuerte que lo que ocurre a través de los diarios o lo que vemos en los noticiarios de televisión, no en redes sociales. Efectivamente hay un nivel de beligerancia en relación con este tema, por eso te decía que está crispado el ambiente, que hace bien complicado la situación de la ministra vocera, ¿no? En este ¿Cómo punto. no va a estar crispado si tenemos una vocera que acusa de que una acción política es para encubrir tus nexos con el narcotráfico? ¿Cómo reaccionarías tú? No, lógico, y hay una solidaridad del resto de los partidos que no se había conseguido hace tiempo, ¿no? La ministra está logrando articular detrás de un objetivo, ¿no es cierto?, que es la defensa del Partido Socialista, incluso a la democracia cristiana, que ha estado dispuesta a respaldar, ¿no es cierto?, las acciones que el PS decide impulsar, por de pronto esta de no dejar entrar a los funcionarios de gobierno. Otra, aquí en este caso el Partido Socialista, de no dejar entrar a funcionarios del gobierno. ¿Acaso los
parlamentarios del Partido Socialista, por muy bien elegidos y democrática y legítimamente, son los dueños del Parlamento para dejarnos entrar. Es una herramienta legal que existe. Pero, ¿qué es lo que produce esa herramienta legal? Que no se puedan tramitar proyectos de ley con toda normalidad, celeridad, y estos proyectos de ley no son para los políticos, son para la ciudadanía. Es decir, una pelea entre políticos, ¿pagamos los ciudadanos si no se puede tramitar un proyecto de ley? Claro. O sea, otra vez, políticos politiqueando entre ellos, pasándose cuentas y pagando molla. Parálisis gubernamental, dirías tú. Y yo diría que lo que observamos es un estilo anestesiado a hacer política. Es decir, los políticos no se dan cuenta que frente a la opinión pública, lo que está ocurriendo hoy día, efectivamente, como decía antes, tiende a alejarlo de los ciudadanos, ¿no? Así tiende a abrir y agrandar la brecha que hay entre ciudadanos y política. La gente se retira de la política, ¿no es cierto? Y por lo tanto deja que la política sea resuelta por los mismos de siempre. Pero efectivamente hay un estilo en donde los políticos no reaccionan, ¿no es cierto?, a la crítica ciudadana, a esto que está planteando. No todos, hay muchos que son más silenciosos, que se abren al diálogo, que conversan, que avanzan, pero hay algunos que son muy vociferantes, muy altisonantes, que le dan una carátula a la política que hoy día la alejan probablemente más de la ciudadanía, ¿o no? Y lo que conspira, ¿no es cierto?, contra el buen funcionamiento de la democracia. Esto es el espacio que tú abres para que otros actores, ¿no es cierto?, extrasistema, por ejemplo, se quieran instalar en una tierra de nadie, en donde los políticos han perdido la legitimidad, han perdido el apoyo de los ciudadanos y son otros actores los que intervienen aquí. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una situación bastante inédita. Hace tiempo que no veíamos este nivel, ¿no es cierto?, de crispación que se ha producido entre ayer y hoy, que todo tiende a mostrar que no se va a resolver en los próximos 48 horas, porque la vocera hoy día dijo que no tenía nada que pedir disculpas. El presidente la respaldó, como decíamos antes, y por lo tanto la oposición está endureciendo su posición respecto de la acusación constitucional y respecto, ¿no es cierto?, de la situación de la ministra. Esta tarde me tocó conversar en Radio Duna con el senador Jaime Quintana y decía que respecto de este episodio había habido en el último tiempo pocos elementos aglutinadores de la oposición tan positivos para ellos como este. Claro, muy bien. Es decir, la solidaridad con el partido del lado. Si a ti te dicen que eres un narcotraficante, yo soy amigo tuyo, partner tuyo, colega tuyo, bueno, digo, oye, Marco, solidarizo contigo porque la verdad es que es temporánea al menos la acusación. Entonces, Jaime una reacción corporativa. Entonces, claro, uno dice, al final, el gobierno sí... Estamos suponiendo que es una estrategia, porque a lo mejor no es una estrategia, sino que sencillamente fue una reacción del momento de la vocera. Si esa estrategia no se entiende mucho porque aglutina a la oposición, que no ha sido muy coordinada para trabajar, más bien bastante desperdigada. Sí, recordemos que el gobierno venía pasando por un par de malas semanas, digamos, había perdido hace tiempo el control de la agenda, se lo había tomado el proyecto de ley de la diputada Camila Vallejo, estaba perdiendo esa batalla comunicacionalmente el gobierno. Por otro lado, la situación en el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, que es la pregunta que tú planteas hoy día, hacía ver al gobierno en una posición bastante complicada y necesitaba de alguna manera, los gobiernos recurren a este tipo de crisis, ¿no es cierto?, para volver a retomar el control de la agenda. El problema es que a veces te puedes pasar, ¿no es cierto?, en la profundidad de la crisis y lo que hacen, ¿no es cierto?, es generar una situación de quiebre que evidentemente después no es fácil recomponer porque entre los actores, ¿no es cierto?, quedan de alguna manera estas situaciones pendientes. El Partido Socialista planteó que rompía sus relaciones, digamos, formales con el gobierno, ¿no? Y la bancada del Partido Socialista es importante en el Senado y en la Cámara de Diputados. De hecho, en el Senado es donde mayor solidaridad ha habido, ¿no? Y fueron los senadores los que se cuadraron completamente, ¿no es cierto?, los senadores de oposición, incluido el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, con esta decisión de no dejar entrar a las autoridades de gobierno, ¿no? Por lo tanto, esta coyuntura está siendo difícil para el gobierno y si le sumamos la situación con el tío del presidente Sebastián Piñera, en realidad es un tema bastante complejo. Ahora, si eso se politiza al nivel partidario, la verdad que sería bien incomprensible también. ¿Qué tiene que ver una denuncia de un tío con un político en ejercicio, de un presidente de la República en ejercicio?
sobre un eventual delito cometido hace 50 años. Así es, así es. Pero cuando el presidente en ejercicio tendría, no sé, tiene cerca de 60 y algo, 16 años, 18 años, no sé. Pero como te decía al principio, las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece justamente aquí es un intento de retomar el control de la agenda, un intento de frenar una exposición pública excesiva en relación con este tema, y por lo tanto la gente comienza a hacerse también esa percepción respecto de la situación y la evalúa de esa manera, ¿no? Y en lo que pasó hace una semana en Argentina, ¿no es cierto? ¿Tú crees que hay un síndrome que afectó al gobierno. ¿Tú crees que está teniendo pesadillas este gobierno Sí, con lo de Macri? yo creo que sí, porque fíjate que Macri dijo, evalúenme a mí por dos cosas, la disminución de la pobreza y la disminución de la inflación. En ninguna de las dos tuvo éxito. El presidente Piñera dijo hace un año y medio, durante la campaña del 2017 y cuando asumió el 2018, evalúenme a mí por dos cosas, crecimiento económico y empleo. Y esas dos cosas no han andado bien. Y por lo tanto, de alguna manera, más allá de la izquierda o la derecha... Han andado bastante mejor que el gobierno anterior. Sin duda. Pero no tanto como las expectativas que ellos sembraron. Las expectativas, claro, van por un carril distinto a lo que son los hechos y lo que son las políticas públicas. Por lo tanto, de alguna manera, lo que la gente está evaluando hoy día son los resultados. Resultados es la palabra que encumbra o hunda a un gobierno, ¿no? Sí. Y por lo tanto, eso es lo que está hoy en el centro de la discusión. Lo que sí es interesante es... si uno mira desde que llegó el presidente Piñera al gobierno y uno vislumbraba la intención de el diálogo nuevamente aquí incluso se evocó al presidente Elwin. Aquí el presidente Piñera quiere hacer un nuevo Elwin, quiere hacer una recomposición, quiere hacer todo juntos, llamó a comisiones presidenciales, vimos a gente, ¿te acuerdas, no? Sí, de la oposición. Claro. Bueno, vienen, y yo encontraba que eso eran tiempos mejores. Eso sí que eran tiempos mejores, donde la gente podía dialogar, pensábamos distintos, sentarnos a discutir. Pero entre esa convivencia que planteó el gobierno al principio y esto que estamos viendo hoy día, hay un planeta de por medio. Sí, había un proyecto de gobierno al principio. ¿Fracasó o lo desechó el gobierno? Yo creo que una mezcla de las dos cosas. El presidente se vio de alguna manera enfrentado a una pulsión que no resiste y que son las encuestas, ¿no? Las encuestas terminan siendo lo que para la presidenta Bachelet era la calle, ¿no? La expresión de la calle. Para el presidente son las encuestas y al presidente no le gusta estar mal evaluado las encuestas y eso lo lleva entonces a actuar de una manera irracional desde el punto de vista de la lógica de las políticas públicas, ¿no es cierto? Y eso ocurre en la política no solo a Piñera y no solo en Chile. Cuando empata con el proyecto de, digamos, flexibilidad laboral para acercarse al proyecto de la diputada Vallejo y Cariola, ¿no es cierto? De alguna manera lo que hace es abandonar esa discusión en frío sobre el tema de empleo para poder acercarse, ¿no es cierto?, a la emoción que tiene la gente de pensar que es posible la disminución de las horas de trabajo. Y ahora ya ahí, Marco, hay algo interesante porque en esta discusión de lo laboral de las 40, las 41 horas, no solamente tiene un problema con la oposición, se le produjo un problema inesperado al interior de su coalición. Muchos de Evópoli, por ejemplo, diciéndole, a ver, ¿dónde están nuestras convicciones? ¿Por qué nos entregamos así a buenas ya primeras? ¿Dónde están nuestras ideas? ¿Dónde está nuestro proyecto? Entonces, al final, está con fuego amigo, fuego enemigo, entre dos, está en un mundo, en el peor de los mundos, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Y el diputado Fuenzalida, Renovación Nacional, que se tomó hasta la foto con la diputada Vallejo. No solo Evópoli, Osandón, Fuenzalida, en fin. Sin duda, yo creo que efectivamente comienza el gobierno a experimentar también las dificultades del fuego amigo de manera más creciente. Cada vez más hay irritación en su sector. Estamos relativamente cerca, a un año, un poquito menos de la elección del próximo año. Y evidentemente cuando tú comienzas a caer en las encuestas, en el oficialismo comienza a haber la pulsión también de comenzar a levantar sus candidatos propios, ¿no es cierto?, que puedan perfilarse. Dado más encima que Joaquín Lavín está muy bien posicionado en las encuestas, Renovación Nacional, por ejemplo, Evópoli, necesitan imperiosamente salir a diferenciarse y a plantear un punto de vista para poder, ¿no es cierto?, tratar de acercarse a Joaquín Lavín. Y eso genera entonces una complicación interna en el gobierno. Además, el presidente Piñera le da un espaldarazo a Lavín respecto de los otros, ¿no es cierto?, candidatos, y eso también genera dificultades. Ha habido un desorden que, como tú dices, se perdió respecto de lo que había habido al inicio del gobierno, en donde había un relato que tenía que ver con un
proyecto. Claro, esta segunda transición de la que hablaba el propio presidente Sebastián Piñera pareciera ser que eso, las encuestas, ¿no es cierto?, y los problemas de capacidad de gobierno hicieron que se perdiera. Marco Moreno, director de Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, muchísimas gracias por estar esta noche analizando cosas que vemos todos los días, pero que a veces hace falta una mirada un poco más fría, la pelota al piso y más académica también. Gracias, Marco. Chao, Matías. Buenas noches. La pregunta que les planteamos, a la cual los invitamos a participar, es que si estás de acuerdo con la medida del alcalde Alessandri de instalar a carabineros en los techos del Instituto Nacional. Fíjese que el 58% hasta ahora está de acuerdo, el 42% no lo está. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Esta tarde europea, o sea, la tarde del 20, ¿no es cierto? Ya podría ser casi la madrugada en Europa, pero la tarde europea se produjo una noticia bastante positiva desde el punto de vista humanitario. Creo que son pocas las personas, salvo Matteo Salvini, pero en general, que el ministro del Interior italiano, la mayoría de los seres humanos medianamente razonables se alegran porque se solucionó esta crisis, se puede decir, humanitaria que se estaba produciendo en el barco Open Arms. Este barco que de alguna manera en algún momento fue en rescate, saltándose la ley, lo tenía prohibido, va a tener que pagar una multa, pero esa es otra historia. Fue en rescate de personas que salían de África en búsqueda de una mejor vida en Europa. En las costas africanas fueron recogidas porque estaban ahí varadas por este barco ONG, barco español. Rescata a estas 83 personas, distinto número, 83, 85, hasta 100 se hablan de distintas crónicas. 3 semanas estuvo varado, el gobierno italiano le impidió la entrada y esta tarde por fin pudieron desembarcar por orden de un fiscal en la isla de Lampedusa, que es el territorio isleño más cercano a África, está en el sur de Italia, sur de Italia, norte de África, en el Mediterráneo, cerca de Malta. Lograron llegar a territorio italiano, a Lampedusa, estas 83 u 85 personas inmigrantes que estaban en condiciones muy, muy complejas. Pero esto nos hace reflexionar con la migración en esa zona, que no es el Open Arms solamente. Esto fue una noticia que nos hace mirarlo con detención. Macarena Rodríguez es directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, Macarena. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Matías. Muy bien. Me gustaría que tú, a la luz de tu expertise en migración, no solo la chilena, sino que en el mundo, me puedas evaluar o analizar lo que ocurrió con este caso del Open Arms, que fue tan paradigmático, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que no estuvo con la noticia, pero esto está ocurriendo ya con cierta frecuencia. Hace un par de semanas atrás vimos el caso de esta capitana de un barco que además detenía, Carola Roquete. Hace un año atrás el Aquarius, que fue el primero que apareció con este tipo de situaciones. Y lo que ocurre es que Italia en particular, ¿verdad?, su ministro del Interior, está cerrando la frontera. Es un gobierno muy nacionalista. Así es. Y hay muchos en Europa, pero no todos tienen cara a la costa. Efectivamente. Ahora, él y por otro lado tenemos al primer ministro, a Giuseppe Conte, que lo contraviene directamente en público y le dice esto no es correcto, esto va contra los tratados internacionales, contra las reglas más básicas del derecho humanitario. Bueno, y lo que ocurre es que entonces desde hace un tiempo hasta ahora lo que se ha venido cerrando la frontera, impidiéndole a estos barcos que circulan por el Mediterráneo. Hay muchísimos, hay varios, hay cerca de 10 hoy día por lo menos que están circulando, de Human Rights Watch, de esta ONG que se llama Open Arms, de Ocean Viking, distintos barcos que están recogiendo gente en balsas, en situaciones muy, muy precarias. Más de 1000 personas han muerto en el último año solamente en el Mediterráneo. Y recogen a esta gente y por supuesto la crisis se traslada al barco porque falta comida, porque empiezan las enfermedades, porque hay problemas. Tú señalabas que hoy día efectivamente lograron, por decisión de un fiscal, desembarcar en Italia los 83 que quedaban dentro del barco y con poca anterioridad habían desembarcado mujeres y niños. Por eso se hablaba de 100 también, probablemente ese era el número que hablaba de la cantidad original de personas que fueron recogidas por el Open Arms, e incluso fueron recogidos mujeres y niños y niñas. Y en los últimos días había personas que se habían tirado al mar directamente. Algunos decían intento suicida, otros decían no, la fórmula de que si estoy solo en el mar, intento a nado
y si no, alguien me va a rescatar. Bueno, es que además estaban a 800 metros. Desde la playa tú podías ver el barco, 800 metros, una distancia muy corta. Entonces, efectivamente, la angustia, la desesperación de esas personas, piensa que muchos de ellos vienen desde la parte subsahariana de África, arrancando de la pobreza, de las crisis que se viven en esa zona. Otros vienen del Medio Oriente, los conflictos políticos. De Siria, de Libia y de Etiopía, Somalia. Somalia, claro, esa zona de África. Efectivamente. Entonces, yo creo que este es un problema... Somalia, perdón, que fue colonia italiana. Eritrea y Somalia eran colonia italiana, pero en fin, recuerdos de cursos de historia, ¿no? Efectivamente. Sí. Y en lo que uno puede analizar en esto en forma más macro, es decir, bueno, este es un problema global y por lo tanto requiere de soluciones globales. Porque en la medida en que, solo en la medida, digamos, en que los países se pongan de acuerdo y entiendan que aquí hay una corresponsabilidad de todos. El otro día había un reportaje muy interesante y hablaba de una solidaridad igualitaria, porque una cosa es el mensaje, sí, somos solidarios, pero al momento de la acción, exacto, el tema cambia. España pareciera tener una actitud distinta a la que ha tenido Italia, pero en junio se reunieron las autoridades precisamente para enfrentar este tema de la crisis y no salió humo blanco, no hubo acuerdo. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque la inmigración produce... inmediatamente reacciones nacionalistas. Muchos países, no todos llegan a gobernar, pero en todos los países donde hay migración, en Chile se puede producir, es un tema que está allí, Trump, en fin, tenemos mucho. Pero ¿qué dice la ley respecto a la ley internacional y estos países de cara a abrir las puertas 100%, ponerse estas restricciones? ¿Qué es lo que dice la norma? Mira, hay que hacer algunas distinciones. Primero, respecto a la migración, el acuerdo que hay o lo que los estados han ratificado, la gran mayoría, es la convención, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la convención americana, que dice y reconoce el derecho que tienen las personas a salir de su país y a volver también a su país. Efectivamente, nosotros no tenemos un derecho a migrar universal en el sentido de decir, yo puedo salir de mi país y llegar donde yo quiera. Eso no existe. Cada país pone las reglas para... Así es, cada país, y eso también se reconoce en el derecho internacional, la facultad que tienen los países de poder determinar las condiciones en las cuales ingresan los migrantes. Ahora, el tema de refugio es un poco distinto, porque el refugio tiene su origen en una crisis que afecta, que pone en riesgo tu vida, tu seguridad, tu integridad. O en el caso, por ejemplo, de la Declaración de Cartagena, que además asume que también son refugiados aquellos que escapan de graves violaciones a los derechos humanos o de alteraciones importantes al orden público. Pero entonces hay una razón humanitaria detrás. Ya no es solo la migración porque buscó mejores condiciones, migración que también uno podría decir en alguna medida esforzada. Vamos a poner unos ejemplos reales de hoy día. Es distinto salir de Alemania que salir de Siria. Absolutamente. Y es cosa leer el diario porque uno puede decir esto, ¿no es cierto? O salir de Brasil, o salir de lo mismo, de cualquier país que uno quisiera, de Marruecos. Que salir de Venezuela. Tiene sus problemas, si cada país tiene sus problemas, pero lo de Siria no es un problema, es una crisis humanitaria de proporción. Entonces, o Venezuela. Entonces, esas migraciones... Tienen otra... Claro, ¿qué dice la ley internacional? Entonces, ahí es distinto, porque tú tienes... lo que establece es que todas las personas tienen el derecho de solicitar y recibir refugio y los estados se han comprometido a través de no solo normas internacionales, sino después leyes a nivel nacional, donde se obligan a lo menos, ¿verdad?, a esa persona que solicita refugio a iniciar un procedimiento de calificación ya de la condición de refugiado. Y mientras esa persona está en esa situación, a estar protegida. Y aquí además hay un derecho fundamental, que no solo es para los refugiados, sino también se reconoce para los migrantes, y es que no seas devuelto a tu país cuando hay riesgo de que tu vida o tu integridad pueda... Vamos a una cosa fina. Somalia, por ejemplo. ¿Qué hace que un somalí pueda pedir refugio y otro no? Porque de lo contrario podría venir, voy a poner un ejemplo, al ridículo, ¿no es cierto? Todo Somalia a un país. Yo ese país probablemente diría, no puedo, no me la puedo, no me alcanza, feliz pero no puedo. ¿Qué hace? Porque ya hay muchos países donde uno podría decir, pucha, la situación es bien dramática y tienen razón de buscar mejor vida. Pero un minuto empatizar con el que recibe. ¿Qué dice la normativa internacional allí? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de situaciones distintas, porque la calificación o la solicitud se entiende que la persecución es individual.
¿ya? Por lo tanto, tú tendrás que demostrar con ciertos estándares, por supuesto, que efectivamente estás siendo perseguido, por ejemplo, en tu país. Perseguido, eso es individual. Sí, eso es individual. Pero situación de pobreza y situación humanitaria, un somalí, por ejemplo. Bueno, ahí depende no, en el caso de claro, en el caso de Latinoamérica tenemos esta declaración de Cartagena que ha sido reconocida por varios países y que por primera vez habla de situaciones colectivas en los países, ¿ya? En el caso europeo es distinto, ¿ya? En el caso africano también es distinto. Entonces, efectivamente la pobreza, y la pobreza en situación extrema, la inequidad definitivamente, y por eso yo te hablaba de la necesidad de tomar de que este es un problema global, que probablemente su raíz está en esta inequidad y que por lo tanto también requiere de soluciones globales, de que todos nos hagamos cargo y entendamos. Tú dices, pongámonos en el lugar, sí, yo no puedo recibir. Hay acuerdos. En algún minuto Europa propuso fijar cuotas. Alemania, ¿te acuerdas que puso una cuota para los sirios? Por países. El tema es, bueno, la cuota es igualitaria, la cuota también es una forma de discriminación, la cuota se agota, ¿qué hacemos? ¿Quién es el primero que queda afuera? Es injusto, Así es. No es equitativo con él. Así es. Pero claro, si cada uno es refugiado por pobreza en su país y va a otro país, me tienen que aceptar, y viene atrás otro, me tienen que aceptar. ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo que fija la norma? A ver, la pobreza por sí sola no es causal de refugio. Sí es una causal, por ejemplo, de migración forzada. ¿Ya? No podríamos hablar de refugio. El refugio es bastante más una persecución por tu origen racial, por tu sexo, por tus creencias religiosas, efectivamente. O, como te decía en la declaración de Cartagena, esto más bien de situaciones de violencia o de desorden político muy severas como que se viven en todo un país. Entonces la pobreza por sí sola no podríamos considerarla por mucho que uno le hace sentido, ¿te fijas? Pero vuelvo al tema anterior, es decir, la pobreza se genera, o la pobreza que vive en estos países, o la pobreza que hay en el mundo en distintas regiones, también nos hace un llamado al resto de los países a decir, bueno, no podemos hacernos los locos porque finalmente la humanidad no depende, y los derechos fundamentales que las personas tienen, no dependen de si tienes una nacionalidad u otra, de si tienes más recursos o no, de si tienes un contrato de trabajo o no tienes un contrato de trabajo. Hay derechos fundamentales que debiéramos estar en condiciones de poder garantizárselos a todos. ¿Y qué le pasa a un país, en este caso Italia, que reacciona de la manera que reaccionó su ministro del Interior, Matteo Salvini? Porque Italia me imagino que también es suscriptor de acuerdos internacionales, y cuando se niega a abrir su frontera para estas 80 y tantas o hasta 100 personas que fueron recogidas, muchas de ellas en el mar, o todas probablemente en el mar, en balsas, en botes, las pateras que le llaman los españoles, unos botes que son incapaces de cruzar. Exactamente. O sea, uno recoge a estas personas en esta situación tan extrema, con niños, con guaguas, es decir, prefiero arriesgarme a morir con todos que seguir viviendo en mi país. Uno piensa, ¿cómo habrán vivido en el país, no? Y que un país que otro que recibe Italia diga, no, aquí no, búsquense otro. ¿Hay alguna ¿qué dice el ordenamiento jurídico internacional? ¿Hay alguna sanción o solamente la sanción moral, por así decirle, Italia, mostrar con el dedo, se comportó, o su ministro, de una manera? Hay un caso que recientemente todavía no está resuelto, se acaba de ingresar hace muy poco a la Corte Europea de Derechos Humanos, precisamente por la actitud de Italia en particular, ¿verdad?, y estos países de negar la posibilidad de que desembarquen estos barcos humanitarios, ¿verdad?, en sus costas. No tenemos todavía, esa es una posibilidad. En general, el derecho internacional funciona en base al prestigio, al reconocimiento del resto también. No solo, aquí no hay una jurisdicción en términos de poder no hay poder coercitivo. Exactamente, en ese sentido. Pero sí las decisiones, por supuesto, de la Corte Europea, de la Corte Interamericana, sí tienen un efecto importante y obligan a los países, y por lo tanto yo creo que por ahí a lo mejor vamos a tener noticias. Ahora, lo que ocurrió en este caso, hoy fue noticia porque había personas literalmente 3 semanas rehenes en este barco, ¿no? Pero esto está ocurriendo de manera por goteo, y más que goteo, y hace más de una década. ¿Hay cuantificación? Hay cuantificación. ¿De cuántas personas? Y esto tampoco se ve que vaya a terminar, porque la situación en muchos países africanos solo empeora. Sí.
efectivamente. En Europa el año 2015 se produjo el mayor ingreso de personas en esta situación, 1 millón de personas es la estimación. Después del 2015 empezó a bajar el número de manera considerable. El año 2016 se firma un acuerdo bastante de dudosa reputación, ¿verdad?, entre la Unión Europea y Turquía, donde le entrega 3.000 millones de euros para que refuerce su frontera con el fin de evitar que básicamente la migración que viene desde el Medio Oriente se pudiera detener ahí y no pasaran hacia Lesbos, en Grecia, que era el salto para luego llegar a Europa. Esto es como ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ah? Tan lejos. Exacto, cerrémoslos allá, no miremos más allá. Entonces hay una reducción a partir del año 2016 importante en el número de personas, pero como te digo, este año, a partir del 2018, de este barco Aquarius, que fue el primero, o uno de los más... ¿En quedar retenido? Sí, exacto, en quedar ahí una especie de dando vuelta, en que empieza a aumentar y que estamos viendo con mayor frecuencia esta situación de barcos que no pueden desembarcar. Y la paradoja es que la migración es tan vieja como la humanidad. Y que además, el ser humano es migrante desde que era... desde que existe, exactamente. Sí. Desde que andaba la transhumancia hasta que uno se queda en un lugar a partir de la agricultura, y así todo persiste y va a haber siempre cursos migratorios. Así. Lo que pasa es que al mundo o a los países les complica que vengan pobres. No cuando vienen ricos. La migración de ricos a nadie le molesta. Y altamente, exacto, y altamente calificada. Pero hoy día, piensa que, en términos de cifras, tú me preguntabas, hoy día más de 259 millones de personas están migrando en el mundo. Y eso es un 40% más de lo que teníamos hace 10 años atrás. O sea, esto realmente no va a parar y requiere de una mirada más integral de este fenómeno para poder buscar soluciones también mejores. Macarena Rodríguez, que es directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Matías. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Pública. Tenemos ya el resultado de la pregunta, lo cual los invitamos a participar entrando a la entrada de este programa. Y tenía que ver con esta medida del alcalde Alessandri de instalar a carabineros en el techo del Instituto Nacional. El 63% de las personas está de acuerdo con la medida del alcalde Alessandri. El 37% restante no está de acuerdo. Vamos a ver en el portal de noticias24horas.cl el mayor Guzmán tras atentado explosivo. Es como cuando uno ve una película de guerra y hay una bomba. Bueno, a él le llegó una bomba, en una caja, una encomienda a su nombre, además. Bueno, ahí está. El testimonio de este hombre pueden leerlo en 24horas.cl, como otras informaciones. Temperatura, señor director. En este momento el cielo de la región metropolitana está parcialmente nublado, con 13,5 grados de temperatura, que es bastante agradable. Ayer teníamos 9 y tanto, hace una semana estábamos, ¿se acuerdan? 5, 6, 4 a esta hora, 3 y tanto. Hoy día fue un día primaveral, por así decirlo. ¿Qué ocurrirá mañana y pasado en la región metropolitana? Nublado, los 2 días van a estar nublados, pero mire aquí, mañana máxima probable 18 grados. El jueves máxima probable 28 grados. Es decir, varía 10 grados de un día para otro las máximas probables para la región metropolitana. Revisamos lo que ocurrirá en otras regiones del país. Por ejemplo, en Vallenar, región de Copiapó, estará despejado y una máxima probable de 21 grados. Y en La Ligua, región de Valparaíso, los cielos estarán parcialmente nublados y una máxima probable de 17 grados. Escuchamos a Led Zeppelin en el cierre de Vía Pública hoy. Y esto porque Robert Anthony Plant, el líder y vocalista de la banda británica, está de cumpleaños. Calcule, ¿cuánto le echa usted? 71 años para este músico y compositor que desde 1963 ha estado activo en el mundo de la música. Su legado es profundo, extenso, considerado uno de los grandes vocalistas del siglo XX. Lideró a Led Zeppelin hasta que se separaron en los 80, en el 80 de hecho, en 1980. Sin embargo, The Golden God, como es conocido, continuó
como solista, carrera que mantiene hasta nuestros días. En los 71 años de Robert Plant, escuchamos Kashmir de Led Zeppelin. Y así despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.